Vamos a un informe de Karen Villanueva antes del análisis de Paul Maquet y de José Rocha con relación a la evaluación que se tiene, por supuesto parcial la evaluación porque las acciones continúan en el BRAE, sobre el último fin de semana. La situación es que con los comunicados del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, porque hay un comando unificado que es Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, el saldo pues es de varios militares fallecidos, policías fallecidos, desaparecidos, muchos heridos. Pero el presidente de la República dijo, la prioridad fue la liberación de los 36 secuestrados. Y lo cito así, el jefe de Estado señaló, si uno de ellos moría no hubiera sido exitosa. La cuota de sacrificio lamentablemente se dio. Es parte de la labor que cumplen las fuerzas del orden. Veamos el informe de Karen Villanueva. El Comando Unificado responsable de la Operación Libertad, que permitió rescatar a los trabajadores de 2 empresas de camisea que fueron tomados como rehenes por narcoterroristas, sostuvo que la acción de cerco realizada a los delincuentes mediante operaciones tácticas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tuvo también como consecuencia personal fallecido, herido y desaparecido. Se produjo el fallecimiento de los suboficiales del ejército peruano Juan Navarro Calle y Constantino Ramos Beteta, así como del suboficial de la Policía Nacional del Perú, Lander Tamani Guerra. Asimismo, resultaron heridos el capitán del ejército peruano José Casas, el capitán de la Fuerza Aérea del Perú Rafael Rodríguez y los suboficiales del ejército Edwin Cruz, Ricardo Guerrero, Levis Pachanacie, Cristian Peña, Eddie Riveros, Adrián Beas, Yacir García y Jesús Rivas. En estos momentos, las fuerzas combinadas se encuentran en la búsqueda de los suboficiales de la policía, José Astuquilca Vázquez y César Vilcabece. El Comando Unificado rinde un merecido homenaje a los valientes soldados y policías, cuyo sacrificio hizo posible el éxito de la Operación Libertad, y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de estos hombres y mujeres que son héroes de la patria. Bien, señoras y señores, hoy día tenemos el tema ¿cómo evalúa usted la actuación del gobierno en el BRAE? Estamos ya con Paul Maquet, estaremos más adelante con don Fernando Arrarte y su columna Los Piqueos del Pollo. Después de las 9 estará con nosotros magíster en ciencia política, analista político Héctor Huerto. ¿Qué piensas al respecto, José? Es complicado el tema del BRAE, ha sido complicado desde hace muchos años. Recordemos que el plan BRAE tiene 6 años, se han gastado cerca de 400 millones de soles en lo que se suponía debía ser la derrota del narcosenderismo, en su momento del terrorismo, ahora del narcotráfico, como quieran llamarlo, pero lo que se ha visto luego ya analizando lo que ha sucedido es que no ha ocurrido tal tema, ¿no es cierto? El monzón es una cosa, lo que está ocurriendo en el BRAE y en esta zona es otra. Lo que ha habido aquí es tal vez para muchos especialistas un acercamiento con lo que está pasando en Colombia con las FARC, el secuestro para demostrar primero poder y luego pedir dinero. Yo creo que lo del dinero es secundario, desde mi punto de vista. Yo creo que están ellos más pegados al tema de demostrar que frente a lo que ha ocurrido, Artemio y etcétera, etcétera, tienen todavía un manejo importante con un personal dedicado a la lucha narcoterrorista en la zona, bien armada y bastante importante, ¿no? Sí, Paul Maquet. Bueno, lo que no nos podemos olvidar es que 2 semanas antes estuvo en Quiteni Ollanta Humala. Entonces, esta es una respuesta obviamente política de este grupo armado, que no se sabe si es Sendero, si es un grupo remanente de Sendero, si son los Quispe Palomino, quiénes son, pero obviamente es una respuesta política en la que buscan demostrar que ellos tienen el poder de pasearse como Pedro en su casa, a pesar de que el presidente acabe de estar ahí. Entonces, es bastante, digamos, preocupante, además, porque hay que tomar nota de que, claro, se conoce esta zona genéricamente como el BRAE, pero realmente ya Quiteni y Echarate y la zona donde esto ha ocurrido no es el BRAE, ya Quiteni es un paso hacia el Valle del Urubamba. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Básicamente que si estos remanentes de Sendero han estado recluidos, han estado arrinconados en el Valle del Río Ene y Apurímac durante más de 10 años, ahora lo que han logrado es ampliar el radio del conflicto. Entonces, estas son cosas que nos tienen que llamar poderosamente la atención
Y bueno, afortunadamente yo creo que todos tenemos que sentirnos contentos, satisfechos, aliviados de que la vida de estos trabajadores haya sido salvada, ¿no? Es realmente una buena noticia para el país, pero la información todavía es muy confusa. Yo recuerdo perfectamente que el viernes se hablaba de 43 trabajadores secuestrados y ahora se habla de 36 liberados. Sí. ¿Qué pasó? Los otros desaparecieron, nunca existieron, las cifras estaban mal dadas. Se habla de una liberación, pero estos señores han caminado durante 7 horas por la selva enmarañada y no se han encontrado con ni un solo efectivo policial o militar, lo que demuestra que realmente no había un cerco, como uno entiende cerco. Pero la versión oficial indica que no existió liberación, ¿eh? Y que en todo caso, pero es lo que han dicho, hubo presión de los militares, pero, y claro, al huir hubo presión, por lo que dicen estuvieron cerca a la zona donde estuvieron detenidos, pero ya los mismos ministros, tanto del Interior como Defensa, han señalado que no existió liberación. O sea, no hubo un enfrentamiento para liberación. Lo que sí han habido son bajas, lamentablemente, en grupo con tanto dolor. No queda totalmente clara en las circunstancias de esta baja. Se necesita más información de lo que ocurrió. ¿Qué nos dice el público televidente? Antes no había estado, hoy parece, como lo dice Paul Maquet, estuvo el presidente hace 2 semanas ahí se va a hacer una planta de licuefacción, muy cerca, por supuesto, habló del gas, entonces saltaron muchos. No les conviene que haya estado en esa zona. Buenas noches. Buenas noches, señor. Caballero, bienvenido al programa. Buenas noches. Señor, yo quería dar un comentario sobre el estado del gobierno. Para mí, ha actuado mal el gobierno porque en vano ha ponido en riesgo a esa pilota, porque hay gente preparada, especialmente que conozca la selva. Yo he vivido en la selva, soy de la selva, y la selva es bien complicada. Entonces, para mí eso es lo que yo no estoy en acuerdo. Debe mandar gente preparada, no hinchis, gente del ejército, que más que nada lo que son oriundos de la selva. Entonces, no mandar a gente de acá, de la costa, de la sierra, que no conocen nada de la selva. Entonces, cada cosa en su lugar, ¿no? Hay gente preparada que tienen que ir a ese lugar. Ese era mi comentario, señor. Muchas gracias, señor, por su participación. Siguiente comunicación. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, bienvenido. ¿Cómo está, señor? Yo quería opinar referente a lo que se esté evaluando, lo que se está comentando todos estos días. Bueno, la actuación del gobierno, positiva por el resultado, pero yo quisiera que todos entiendan que cuando hay estos problemas, recién se acuerdan de enfocar el problema de todo lo que pasa en la zona. Pasa otra cosa y se olvidan todos. Doten a los militares y a los policías, a estos hombres que dan la vida por todos los peruanos. Dótenles el gobierno. La sociedad tiene que apoyar a su policía y a sus militares, como lo hacen otros países en el mundo. Acá le dan la espalda. Solamente cuando hay muertos todo el mundo se apena. Yo, la verdad que ya soy una persona adulta, pero veo a través de la historia cómo cada año, cada día, se abandona a estos hombres que han dado su vida por la patria, por su pueblo. Y es hora que todos, el gobierno en sí, tiene que dotar de armas, tiene que dotar de equipos para que esos hombres vayan pues seguros y no retornen en cajones como lo están haciendo ahora. Estos hombres merecen que nosotros reconozcamos, la sociedad, su patria, por lo que ellos dan la vida por nosotros. Yo los felicito a ustedes también por el interés que ponen. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi amigo. Justo el presidente de la República dijo hoy una frase importante que viene a coordinación con lo que usted dice. Es momento de aplaudir y reconocer la valiente labor que hacen las Fuerzas Armadas y las policías, entregando su vida muchas veces solamente por la sociedad que muchas veces ellos no conocen, pero son capaces de entregar su vida por ellos, ¿no? Así es. Primera llamada decía mal la actuación del gobierno, la segunda llamada positiva, buena la actuación del gobierno. Paul Maquet. Muy bien, seguimos con las llamadas del público. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido a Habla el Pueblo. Discúlpeme que lo molesto. A decir una cosa, yo soy un subalterno de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro. A mí me dio un poquito
que usted dice, ¿no? Hacer un minuto de silencio en memoria de la capitana. ¿Por qué no hacemos el minuto de silencio a los suboficiales que murieron por bajar el helicóptero? La capitana estaba en su helicóptero, sin medida de seguridad, sin su chaleco antibala. Eso es lo que un poquito, yo lo respeto a ustedes, porque ustedes dicen muy bien las cosas, pero hay que respetar a esos muchachos que bajan y se enfrentan. Sí, decíamos que en el Estadio Nacional ayer se pidió un minuto de silencio por la capitana, estábamos dando la información. Por nuestra parte, nosotros estamos comprometidos con todas las vidas, uniformados o civiles. Sí, señor. Gracias, pero... A usted, las gracias. Solo dábamos cuenta de lo que pasó en el Estadio Nacional ayer, pero nosotros estamos con los colores rojo y blanco desde la fundación de este canal. Claro que sí. Seguimos con el público que está en línea. Buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenido, caballero. Muchas gracias. La actuación del gobierno en el BRAE lamentablemente ha tenido costo social, o sea, con derramamiento de sangre, y lamentablemente han perdido la vida nuestros hermanos militares. Y eso debió evitar al señor Ollanta Humala, porque él, con mucho triunfalismo, después de la caída del terrorista principal que cogieron, él triunfalmente lo presentó. Y aparte de ello, él dijo allá en Colombia de que iba a ser con costo cero, y se equivocó, porque en toda guerra siempre va a haber costo social, derramamiento de sangre. Y faltó inteligencia, señor, porque no podían 3 jóvenes que se lanzaron del helicóptero ser abandonados por sus compañeros, de ninguna manera. La persona que lo abandonó, el señor, el jefe que estaba en el helicóptero, no debió abandonarlos a esos jóvenes. Y ahora están desaparecidos 2 personas. Y uno de ellos ha fallecido combatiendo ahí. No es posible que nuestras Fuerzas Armadas se hayan comportado de esa manera en esa patrulla. Ese señor que comandaba, ese es el responsable de la muerte de esos jóvenes. Deberían de mandar a personas, comandos, que sean especializados en ese tipo de trabajos, y no debieron de mandar jovencitos. Muchas gracias. A usted las gracias por estar con nosotros, comunicado. Así es, efectivamente hay por lo menos 2 personas desaparecidas, y yo insisto en que falta información clara de lo que ha ocurrido. Pero seguimos con las llamadas. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, le escuchamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Para ser breve, el comentario sobre el compañero que fue el amigo que adelanta su declaración. No estoy de acuerdo con la actitud mediocre que está dando el gobierno en la zona de BRAE. Yo quisiera que ustedes, les sugiero, que realmente tome conciencia también el pueblo, que la Policía Nacional y la Fuerza Armada hacen todos los esfuerzos idóneos para que el cumplimiento de la misión sea excelente. Lastimosamente no tenemos un comando que dirija bien la operación. Se deja llevar por un grupo de inteligencia tan mediocre en la zona que no se hace nada. Quiero que eso lo impulsen a ustedes y que realmente tomen conciencia el pueblo y también la Fuerza Armada de que se hace todo, pero no se puede llegar al objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Gracias por tu participación. Estaremos contigo también en cualquier otra circunstancia para el análisis. ¿Qué conclusiones preliminares tienes hasta el momento? Bueno, básicamente la preocupación por la inexistencia del Estado en la zona, ¿no? Solamente cuando capturaron a estas personas, que realmente ya no sé si fueron 36, si fueron 42, las cifras me parecen a mí extrañísimas, solamente cuando los capturaron, repito, se dan cuenta de que no hay policía en la zona y la población reclama que tiene que haber presencia policial, ni hablemos de escuela, puesto de salud. El Estado no existe, y claro, donde el Estado no existe, otras fuerzas pueden aparecer y hacer lo que les venga en gana, que es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Muchas gracias a Paul Maquet, y en un instante estaremos con don Fernando Arrarte y su columna Los Piqueos del Pollo. Antes, José, quería comentarte lo siguiente. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, ha pedido hoy, hace unas horas, al presidente del Congreso, Daniel Abugataz, que le fije hora y día para ir a informar. Es una iniciativa muy importante. El ministro de Defensa se ha adelantado antes que en la Comisión de Defensa del Congreso lo inviten. Él ha dicho, por favor, díganme cuándo, yo voy a ir a informar sobre todo lo acontecido en el BRAE estos días y más allá del BRAE, porque el radio de acción se ha ampliado.
para el Congreso de la República, lo cual me parece interesante y positivo. Sí, me parece positivo. El congresista Heriberto Benítez había solicitado la presencia tanto del ministro de Defensa como el ministro del Interior para explicar esta situación. Es importante que vayan, en este caso ya el ministro de Defensa está tomando la palabra y va a ir a dar las explicaciones del caso. Lo único que yo quiero decir al respecto es que espero que una situación de este tipo, donde se tiene que combatir con el narcotráfico, con estos criminales, donde de todas maneras van a haber bajas como han habido, eso es inevitable, lamentablemente, no haya un aprovechamiento político, no haya quien quiera ganar réditos políticos por un tema tan delicado en el que todos los peruanos debemos estar unidos. Así es, continuaremos más adelante con este tema central.